Cuando esa persona no te responde, el dolor es desproporcionado, lo sabes, no encaja con lo que ocurrió realmente. Y aún así, no puedes apagarlo. Piensa en ella ahora, sin decir su nombre. La persona cuyo silencio te pesa más de lo que debería, cuya opinión sobre ti tiene más poder del que quisieras que tuviera. Quédate con ella. Antes de que termine este video, vas a entender por qué ese dolor no tiene que ver con ella. Jung llamó a esto la herida paterna. Y lo que documentó sobre cómo opera dentro de ti sin que lo sepas es lo más preciso que he encontrado para explicar por qué ciertas personas tienen ese poder sobre nosotras. La herida paterna no es lo que le pasó a la mujer que tuvo un padre ausente o un padre que hizo daño. Es lo que le pasa a cualquier mujer cuyo padre no supo verla realmente. Y eso incluye padres que estaban ahí, padres que cumplían, que trabajaban, que querían a su manera, padres que simplemente no tenían las herramientas para ver a su hija más allá del rol que necesitaban que ocupara. La herida no la produce la ausencia, la produce el vacío específico de no haber sido vista. Jung escribió que el padre es el primer representante del mundo exterior para la hija. La primera experiencia de lo que el mundo de fuera puede dar o negar, y que si esa primera experiencia enseña que la aprobación hay que ganársela, que hay que ser de cierta manera para recibirla, la psique integra esa enseñanza como verdad universal. No como verdad de ese padre específico, como verdad del mundo. Y eso es lo que hace que la herida sea tan difícil de ver desde dentro, porque no parece una herida, parece la realidad. Ahora viene lo que más importa entender sobre cómo esta herida opera en la vida adulta. No tiene la cara de tu padre. Tiene la cara de las personas que importan ahora. El jefe cuya aprobación necesitas más de lo que sería razonable. La pareja cuyo silencio te produce una angustia desproporcionada. La amiga cuya opinión sobre tus decisiones pesa más que la tuya propia. Cada vez que buscas esa aprobación y no llega, no estás viviendo una decepción adulta. Estás reviviendo la primera, la original, la que se instaló antes de que tuvieras palabras para nombrarla. Jung llamó a esto proyección del complejo paterno y escribió algo que parece exagerado hasta que miras tu propia vida. Escribió que la mujer que no ha trabajado su herida paterna no elige sus relaciones más importantes. Las repite, no conscientemente. No porque quiera sufrir, sino porque la psique busca completar lo que quedó incompleto. Busca encontrar en el mundo exterior la aprobación que el interior lleva esperando desde la infancia. Si esto está resonando de una forma que va más allá de lo intelectual, quiero que lo dejes en los comentarios. No tienes que dar detalles. Solo cuéntame si hay alguien en tu vida cuya aprobación pesa más de lo que debería. Porque lo que escribas le va a importar a alguien que lo necesita leer. Para entender exactamente por qué esta herida se repite de la misma forma una y otra vez, Jung recurrió a algo que los griegos habían visto miles de años antes. El mito de Electra. Electra era la hija del rey Agamenón, un padre poderoso, ausente por la guerra, que regresó para ser asesinado por su propia esposa. Y Electra pasó el resto de su vida organizada alrededor de una sola cosa: vengar a su padre. No vivir, no construir, vengar. Recuperar lo que ese padre representaba. Devolverle al mundo exterior la figura que le había sido arrebatada antes de que pudiera ser suficiente para ella. Jung usó este mito para nombrar algo muy preciso: el complejo de Electra. El patrón psicológico de la mujer cuya vida adulta sigue organizada alrededor de la figura paterna, aunque el padre ya no esté, aunque hayan pasado décadas, aunque ella misma no lo reconozca. Porque Electra no buscaba a su padre, buscaba lo que su padre nunca llegó a darle. Y buscaba eso en todo lo que se pareciera a él, en la autoridad, en el reconocimiento, en las figuras que podían ver su valor y elegían no verlo o no podían verlo. Y cuanto más buscaba, más se alejaba de sí misma. Eso es el complejo paterno activo, no el recuerdo del padre.
la búsqueda permanente de lo que el Padre no dio, en personas que no pueden darlo, en situaciones que repiten la misma estructura, en relaciones donde siempre hay alguien con más poder de dar o negar el reconocimiento que tú. La pregunta que Jung habría hecho a Electra no es sobre su padre, es esta: ¿qué quieres tú cuando no estás buscando vengar nada, ni recuperar nada, ni demostrarle nada a nadie? Y esa pregunta, formulada así, es la que más cuesta responder cuando la herida lleva activa toda una vida. Hay algo que la herida paterna hace que es más silencioso que la búsqueda de aprobación y más costoso que todas las relaciones que repite. Cambia la voz con la que te hablas a ti misma. Jung documentó que el padre no es solo una figura exterior, es también una figura interior. Una voz interna que comenta y evalúa constantemente. Y que en la mujer con herida paterna, esa voz suena exactamente como la insuficiencia del padre real. Es la voz que dice que no es suficiente lo que has hecho, que podrías haberlo hecho mejor, que el reconocimiento que recibes es provisional o inmerecido, que en cualquier momento alguien va a descubrir que no eres lo que pareces. Esa voz no es tu voz. Es el padre interno que construiste basándote en el padre externo que tuviste. Y mientras esa voz tenga autoridad sobre tu propio valor, ninguna aprobación externa va a ser suficiente. Porque el problema no está en las personas que no te ven. Está en que la autoridad sobre quién eres todavía la tiene una voz que aprendiste hace décadas. Una espectadora de este canal lo escribió en un comentario hace unos días de una forma que no he podido dejar de pensar desde entonces. Dijo que había pasado 50 años construyendo castillos de arena para que otros los habitaran, y que un día se dio cuenta de que ninguno de esos castillos tenía una habitación para ella. Eso es el padre interno no sanado. Décadas de construir para afuera porque construir para adentro nunca aprendió a sentirse suficiente. La herida paterna se manifiesta de 3 formas que parecen completamente diferentes, pero vienen del mismo lugar. La primera es la búsqueda constante de validación externa. La dificultad para confiar en el propio criterio cuando alguien importante no lo confirma. La sensación de que las decisiones propias necesitan ser avaladas para ser reales. La segunda parece lo contrario. Es la mujer que rechaza cualquier autoridad de forma sistemática, que va en contra de cualquier estructura, cualquier figura que pueda tener poder sobre ella. Parece independencia total. No lo es. Es asegurarse de que nadie pueda negarle la aprobación adelantándose al rechazo. Ambas estrategias están organizadas alrededor de la misma herida. Una la busca, la otra huye de ella. Pero las dos viven con esa herida en el centro. La tercera es la más silenciosa y la más costosa. Es la mujer que se convirtió en exactamente lo que el padre necesitaba que fuera. Tan buena cumpliendo el rol asignado que nunca tuvo que enfrentarse a la herida porque nunca defraudó las expectativas. El problema es que en algún momento, generalmente en la segunda mitad de la vida, ese rol deja de caber. Y cuando deja de caber, aparece una crisis de identidad que parece no tener origen claro porque el origen lleva décadas enterrado. Jung lo llamó el momento en que el self comienza a reclamar el espacio que le corresponde. El momento en que la pregunta ya no es qué esperaba él de ti, sino quién eres tú cuando nadie espera nada. Sanar la herida paterna no es procesar la rabia hacia el padre. Jung no proponía eso. Proponía construir el padre interno que no tuviste. No como fantasía de lo que debería haber sido. Como trabajo real de desarrollo de una función psíquica que el padre externo no pudo activar. La función que da estructura sin rigidez, que evalúa sin destruir, que reconoce el valor propio no como premio a una actuación, sino como hecho. Y esa función se construye de una forma muy concreta, en decisiones pequeñas y cotidianas. Se construye cada vez que tomas una decisión desde tu propio criterio y te quedas con ella, aunque no reciba aprobación externa. Cada vez que reconoces tu propio trabajo en voz alta, para ti, antes de esperar que alguien más lo haga.
Cada vez que la voz interna dice que no es suficiente y en lugar de obedecerla, le preguntas de quién es esa voz. Porque esa es la pregunta que lo cambia todo. ¿Esta voz es mía o es heredada? No para silenciarla, para saber de quién es antes de decidir si le obedeces. Te doy 3 preguntas para trabajar con esto después de que termine este video. No las respondas rápido. Siéntate con cada una. La primera. ¿Qué tipo de logros o cualidades tuyas nunca recibieron reconocimiento explícito de tu padre o de quien ocupó ese lugar? No en general, específico. ¿Qué dejaste de mostrar porque aprendiste que ese no era el tipo de cosa que él veía? La segunda. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante y tu primer impulso fue verificar si alguien a quien respetas la aprobaba antes de confiar en ella tú misma? La tercera. ¿Cómo sonaría la voz interna que te habla cuando algo sale bien? Si esa voz fuera tuya y no heredada, ¿qué diría? ¿En qué tono? Esa tercera pregunta es la más importante, porque la respuesta es el padre interno que estás construyendo, no el que tuviste, el que eliges tener de ahora en adelante. Vuelve a la persona que tenías en mente al principio. Nómbralo con precisión. ¿Qué acto específico? ¿Qué reconocimiento exacto estás esperando de ella? Y luego esta pregunta. ¿Hubo alguien antes de ella de quien esperabas lo mismo? Si la respuesta llega antes de que termines de formular la pregunta, ya sabes de dónde viene la herida. Saber de dónde viene no la borra, pero la saca del presente y la pone donde pertenece. En el pasado. En una figura que no pudo o no supo. En una niña que necesitaba algo que no llegó y que nadie le dijo que podía dejar de buscar. Esa niña aprendió que el amor había que ganárselo. Ya puede dejar de hacerlo. Cuéntame en los comentarios qué voz interna reconoces como heredada y no tuya. Solo la voz, lo que dice, el tono que tiene. Nos vemos en el siguiente video.